Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues aparece otra vez López-Gatell, eh, recordando las anécdotas, más bien anécdotas que pues prácticamente vive con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que pues para él fue muy gratas, y que también todavía menciona las grandes diferencias que hay cuando estuvo él con Calderón en su administración a cuando estuvo en la administración de ahora con Andrés Manuel López Obrador. Veamos lo que dice y ahorita comentamos. Una es lo que él ha dicho públicamente, que ha estado a la vista, y donde dice, en el momento en que los científicos me digan que pare, en el momento en que se... Y las ha respetado todas las acciones. Él obviamente tiene que cuidar toda la integridad y el bienestar de la población en su conjunto y del Estado, y entonces él ha sido muy respetuoso, pero nos propone, nos dice, tomen en cuenta el bienestar de las personas que viven al día, las economías familiares, pero en ningún momento nos dice se hace esto y esto otro, ¿no? Y lo discutimos con una apertura impresionante. Claro. La segunda, cuando él ha considerado que las acciones de los científicos están afectadas por intereses políticos diversos, incluso ni siquiera malsanos o ni siquiera perversos, simplemente la apreciación del fenómeno como un fenómeno político, él pone un alto muy claro. Y esto me estoy refiriendo, no es ningún secreto de Estado, porque lo ha dicho públicamente, al interior del propio gabinete. Él defiende la ciencia. Y le dice, la ciencia va a hablar, ¿no? La ciencia va a hablar. El que necesite apoyar con alguna área de su competencia, adelante, pero regidos por la ciencia que gobierna el acto de salud. Una tercera, tuvimos una videoconferencia del G20. El presidente participó y tuve el privilegio de acompañarle junto con otros funcionarios del gobierno. Él fue el único de los que participaron en la videoconferencia que abrió diciendo, en México la conducción del manejo de la epidemia de COVID se hace por los técnicos, por los científicos. Y se sostuvo y además propuso, recomiendo que ustedes tomen en cuenta esta perspectiva, nos resulta en México, tal. Y una tercera, no es tampoco un secreto de Estado, pero es una experiencia íntima. Yo tuve la oportunidad, me citó el propio presidente a caminar ahí en el Palacio Nacional. Me han dicho que ese es un momento de deliberación donde él, cuando quiere conocer... Le gusta caminar, sentirse en movimiento para decidir. Eso mismo. Así era Lázaro Cárdenas también. Su decisión de la expropiación petrolera fue justamente caminando con sus asesores más cercanos. Sí, es un referente histórico-cultural interesante. Pero, bien. Sí. Bueno, pues precisamente lo valoro aún más. Él me fue preguntando cada detalle. Y es impresionante el dominio que tiene de los detalles. Claro. Se acuerda de datos, los tiene presentes, entiende su significado, los interpreta en un contexto más amplio, alerta sobre cosas, pero en ningún momento con un ánimo de censura. En ningún momento. Él pregunta, obtiene información, recomienda, pondera, se queda reflexionando y al final dice, bueno, si lo que me estás proponiendo es esto, adelante. Entonces, eso da una confianza y da además un empoderamiento de la propia acción que se está ejecutando, ¿no? Esto es 180 grados a lo que viví en la pandemia de influenza 2000. Y lo que se está viviendo en el mundo entero, en casi todos los otros casos. Tú mismo mencionas el G20, pero esto es una pandemia que afecta al mundo entero y hay pocos ejemplos como estos. Y los resultados se están viendo, me atrevo a decir, estimado Hugo. La gente, lo que pasa es que como nos llegó después a México, ya estábamos por estos medios globalizados viendo lo que estaba pasando en Italia. Entonces, luego en los Estados Unidos, entonces la gente veía a su alrededor aquí en México y ¿por qué no estamos tomando las mismas acciones? Pues es porque todavía no estábamos en las mismas fases de allá. Pero cuando ves las estadísticas comparativas, y tú mismo lo haces casi todas las vespertinas, ahí estás, cuando tomamos la medición con respecto a el día a partir del caso 100, creo, ¿no? Sí, tomamos primero como referencia base, el caso 1 y después el caso 50 y el caso 100. Así se mide, no se puede medir la misma fecha calendárica entre los países, sino a partir de que llegó el virus, qué es lo que está haciendo cada país. Y México, en casi, todas las etapas, estamos adelante.
de cualquier país en el mundo o dime cómo nos comparamos a nivel internacional en nuestra respuesta. Bueno, básicamente pocos países, si es que alguno, tomó la oportunidad que tomó México. Uno de los elementos sumamente importantes fue que nos empezamos a preparar inmediatamente. Eso no lo hemos dicho nosotros, la propia organización. Es más, yo no lo sabía hasta que me lo dijo los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud en México, que dijeron, México fue el primer país que empezó a prepararse. Yo todavía pensé primero que se referían a América Latina, pero no, en el mundo entero, excepto China, que obviamente le tocó de inicio. Fuimos el primero que se lo tomó muy en serio lo que ocurría en China. Nosotros tuvimos la primera alerta temprana el 31 de diciembre y la alerta era en China, en una provincia, en una ciudad, hay 44 casos de neumonía en un mercado. Para nosotros fue suficiente para echar a andar los mecanismos de preparación. A partir del 3 de enero empezamos a integrar una planeación. A partir del 9 ya teníamos un aviso epidemiológico. En el 16 de enero establecimos un grupo técnico. El 30 de enero convocamos a nuestro Comité Nacional para Seguridad en Salud y empezamos a desarrollar todos los protocolos, lineamientos, vigilancia epidemiológica, atención médica, control de infecciones, puertos y aeropuertos, saneamiento de unidades de salud, ahora que estamos con la reconversión hospitalaria, y fuimos pensando en todo lo que ocurriría a lo largo de la epidemia, y ese mapa ha sido muy útil porque nos ha permitido ver con perspectiva lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. De hecho, en nuestra planeación conocemos ya en escenarios diversos, obviamente puede haber incertidumbre en un fenómeno como este tan complejo, pero nosotros llevamos la vista hasta el final de la epidemia. Por eso yo digo con bastante frecuencia, preparémonos para una epidemia larga, porque tenemos contemplado lo que va a pasar hasta el final, ¿no? El momento de oportunidad más importante es en qué momento uno pasa del ejercicio de contención que se hace con los primeros casos y cómo se hace, ahorita quiero hablar un poco sobre esto, a las medidas masivas de mitigación. Y ahí recibimos un embate político nuevamente por los mismos personajes que armaban olas de desinformación. Y la presión era, cierren aeropuertos, cierren los vuelos europeos, cierren las fronteras. Sin darse cuenta uno de que este elemento que es obvio, estábamos nosotros un mes después en el riesgo. Así es. ¿No? Entonces, ¿por qué hacer lo que países están haciendo un mes después cuando nosotros todavía nos falta un mes para llegar ahí? Así es. No es trivial eso. Pero lo otro, contención. En una visión que es francamente, yo diría, anacrónica, desafortunadamente es muy presente hoy en día en el mundo, que está asociada con odio, con xenofobia, con discriminación. Y es esta percepción visceral, no viene del cerebro. De las fronteras. De que las fronteras, exactamente. Entonces, cierren la frontera porque ahí viene la contaminación. Esa visión. Es el trumpismo, pues. O sea, bueno, exactamente. Él ganó su elección con lo del muro y exaltando el odio, exaltando la división. Una cosa que me parece dramática es el mundo había cambiado su paradigma de salud pública global cuando se promulgó el Reglamento Sanitario Internacional en 2005. Hay un giro también de 180 grados respecto a una tradición centenaria o casi milenaria del manejo de las epidemias de enfermedades infecciosas. El paradigma clásico era el que hoy dramáticamente estamos viviendo. Cierren, 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 protéjase cada quien. Y cambió a una idea de solidaridad, trabajo conjunto, contención, pero en el punto de salida, en fin. Y se echó a perder todo eso, hoy con esa visión. Entonces, nosotros... A ver, nada más, siendo abogado del diablo, ¿no nos hubiera salvado de algunos cuantos casos de contagio si desde febrero cerrábamos los vuelos de Europa? Igual hubiera colapsado la economía, pero quizás en alguno de esos vuelos de marzo se coló algún turista o algún empresario de Roma que fue a cenar en Polanco, contagió al mesero, o sea, no pudimos haber salvado de esa situación si es que hubiéramos actuado antes. La evidencia está a la vista. Hoy todos los países del mundo tienen la epidemia de coronavirus y pues, se sabe cuáles son, y gruesamente son la tercera parte de los países, y empezó esta perspectiva en Estados Unidos, siguió Europa Occidental,
esta perspectiva de